data del siglo XVII. Sí, señor. En sus orígenes fue el segundo convento o la segunda congregación de las hermanas Clarisas que se hizo acá en Colombia. La primera fue en Tunja, que era principal, y posteriormente la segunda fue en Pamplona. Según tengo entendido, en esa gran pared que tú ves allí, hacia aquel lado, hacia el fondo, quedaba la capilla de las hermanas Clarisas, que después del terremoto de 1645 se derrumbó. Prácticamente Pamplona en ese terremoto quedaron 3 casas solamente de pie. Pamplona fue nuevamente reconstruida en aquel entonces. Sobre los cimientos se hicieron muchas. Entre ellas está el Museo de Villamizar, entre ellas está la Casa de Gallardo, las que recuerdo, que se levantaron después del terremoto. Ok, perfecto. Esta casa no sabemos, no tengo conocimiento si fue derrumbada o se mantiene aquí. Lo que te digo es que después de 1989, Patrimonio adquiere la casa y en 1990 el presidente Virgilio Barco invita al presidente Carlos Andrés Pérez e inaugura la casa Museo Anzoátegui por la gesta libertaria que hizo el general Anzoátegui para la liberación de Nueva Granada. Antes de eso, como te dije, primero hermanas Clarisas, posteriormente perteneció a la casa de la familia Vargas de la Rosa en la época de la colonia. Posiblemente, aparte, bueno, estaban de acuerdo con la idea libertaria y aquí prácticamente fue como decir el centro de base del general Anzoátegui, ya que después de Boyacá, a él lo nombran general de división y comandante del ejército del norte, el cual estaba encargado de mantener las provincias de Tunja, Socorro y Pamplona, mantener separada la comunicación entre Morillo en Venezuela y el virrey Sámano, y posteriormente planificar la invasión a Venezuela por sur del lago para la liberación de Venezuela. Lamentablemente la muerte repentina del general Anzoátegui frustró en ese momento los intentos de ir a liberar a Venezuela en ese momento. ¿Okay? Sí, señor. Como te dije, después de esa Vargas de la Rosa, pasó mucho tiempo que no se sabe qué pasó, hasta que comienza y aparece el Hotel Anzoátegui. Posteriormente del Hotel Anzoátegui, unas señoritas que vendían acá telas, botones, hilos, cultivaban fresas en el patio y luego la vendían a la población. Y cuando comenzó la universidad hace 60 años, la universidad fue residencia estudiantil. Hasta ahí es lo que tengo yo de historia de la casa. Se está buscando más qué otras cosas salen para ver ese lapso tan largo que tenemos de tiempo que nos Sí, claro, ¿no? Y bastante interesante porque, o sea, no solamente hablamos de la importancia que hubo en aquel momento, sino cómo esta infraestructura ha permitido pues crecer en cuanto a lo cultural y al conocimiento dentro de la misma población pamplonesa, ¿no? O sea, no es solamente su importancia en la época, sino que ha trascendido, ¿sí? Y ha sido un lugar donde se ha visto crecer tantas generaciones, ¿sí? Y que se conserva, pues, todo este conocimiento de la época, ¿no? Una de las cosas importantes que fueron que resaltar como anécdota, una oportunidad de un señor acá y se puso muy molesto conmigo, porque yo le dije que Anzoátegui era venezolano. Y le dijo, yo no sé que eres venezolano, ¿y por qué no nos dijeron? ¿Y por qué los libros? Señor, perdón, eso no es culpa mía, es cuestión de la historia. ¿Okay? Ok. El general Anzoátegui nació en Barcelona. Sí, señor, en Barcelona. En aquel momento, Venezuela era la Capitanía General de Venezuela. Era Venezuela, era Nueva Granada y era Ecuador. Y todo eso comprendía el virreinato de Nueva Granada, que estaba comandado por el rey y el virrey Sámano, que estaba al frente. ¿Okay? Sí, señor. Él nace en 2 fechas importantes. En 1789 es en la época que comienza la Revolución Francesa. Sí, señor. Y muere en 1819, posteriormente a la batalla de Boyacá. Él nació un 14 de noviembre de 1789 y fallece un 15 de noviembre de 1819. Él fallece casualmente en esta propiedad. Él falleció en esta casa. Fallece acá en esta casa y de manera repentina, porque realmente... Exactamente. Sus restos fueron velados acá en esta casa. Posteriormente fue enterrado en la antigua catedral de Nuestra Señora de las Nieves, que quedaba exactamente donde quedaba, hoy día ustedes conocen donde está Betos, BBVA. Sí, señor. En ese sector hacia allá quedaba la antigua catedral, que en el terremoto de
1875, se desploma la catedral. Ah, ok. En ese momento, la catedral Santa Clara, la que es la actual catedral, Sí, señor. pasa a ser la catedral de Pamplona. O sea, lo que era el templo del monasterio de Santa Clara pasa a ser la nueva catedral después del derrumbe de hecho, creo que tengo entendido que las hermanas Clarisas de acá se mudan para esa Santa Clara. Posteriormente, que la nombran catedral, se van a donde están hoy el humilladero. Pero el humilladero no, en el huernillo orfanito. Sí, señor. Ahí donde están las donde está actualmente está el convento de las hermanas Clarisas, sí, señor. Que para quienes no conocen Pamplona, es muy cercano al Museo Casa Colonial, que hace que en otro video pues les mostraba, les enseñaba. Por acá tenemos parte de lo que es la campaña libertadora. ¿Okay? Aquí sí nos vamos a detener un momento porque yo he hecho el cuento completo desde que Bolívar es nombrado presidente el 15 de febrero de 1819 en Angostura. Posteriormente allí lo nombran presidente y el Congreso de Angostura le autoriza la guerra contra Nueva Granada para la liberación. De Angostura, él se dirige hasta la población de los 70 en el estado de Apure. Allí se reúne con sus oficiales y su ejército. Posteriormente, ese fue el 23 de mayo. El 27 de junio llegan a Tame, aproximadamente. A Tame, Arauca. Y se reúnen en Casa Marico del ejército de Santander. Allí se reúnen los dos ejércitos y forman parte del ejército libertador. ¿Ok? A partir de ese momento. Aquí planifican la estrategia a seguir. Hay que tener en cuenta que nuestros soldados eran llaneros en su mayoría, campesinos, sí, señor, y gente que se unía a las casas. Estamos hablando de los lanceros. Los lanceros. De los lanceros. También cabe destacar que los únicos que tenían uniforme eran nuestros oficiales. Sí, señor. En contrario al ejército español, que todos tenían uniformes, todos tenían paga, toda la tropa, soldados, todos tenían artillería, tenían bayonetas, tenían de todo, mientras que los nuestros tenían nuestras lanzas, nuestros machetes. Y gracias a Dios, hoy en día, a lo puro criollo, salimos adelante. Sí, señor. Una vez que se reúnen acá en Tame, Arauca, comienza entonces el periplo, o sea, el recorrido de la gesta libertadora. ¿Okay? ¿Por qué tomaron esta parte de pasar ríos, caños, lagunas en pleno invierno? En pleno invierno, comenzaron a caminar hacia la primer reducto, se consigue en Paya, en las Termópilas. Esto es una fortificación tipo estrella, ¿sí? En donde el cual esa pertenecía ya a la parte indígena. Pero ahí estaba el grupo español, ya que era el paso obligado del ejército por allí. ¿Sí? Aquí se enfrenta el coronel Antonio Arredondo, del ejército de Santander, es el que toma parte en esta primera batalla y se logra la victoria. Posteriormente comienza el ascenso al páramo de Pisa, 3.500 metros de altura, el día 2 de julio. Bastante implacable el terreno, ¿no? Cuando los barrios llaneros vieron la montaña, muchos, como dice acá, recularon, echaron hacia atrás, ¿okay? Más sí, mucha gente pasó y también mucha gente falleció en el camino. ¿Okay? Animales, caballos, o sea, tropa falleció por el frío. Como te decía, comienza el día 2 el recorrido, el 2 de julio. El día 5 de julio llega a Santander, a Socha. Y el día 6 llega Bolívar con el resto del ejército. Acá en Socha se da una situación bien interesante con una niña de nombre Matilde Aranay, donde, según lo que he investigado, dice el padre de la iglesia que la niña de 13 años se despojó de su camisón y el padre en plena ceremonia dice: se desvisten en la casa del Señor para vestir al ejército libertador. Ese ejemplo de esa niña hizo que todo el pueblo se abocara también a quitarse su ropa y apoyar entonces al ejército libertador, que venía en condiciones bastante deplorables luego de esa travesía por el páramo. Okay. Continúa su recorrido y ya entran en Gamesa Topagá, ya entran en contacto prácticamente los ejércitos. Ahí participa Santander, Anzoátegui, Rondón, Justo Briceño, Carvajal. Ya comienza el ejército ahí en la pelea. Se logra también la victoria. Continúa en la travesía
Y un 25 de julio, si mal no me equivoco, mal no recuerdo, es la famosa la batalla del Pantano de Vargas. Una de las batallas más crueles y sangrientas que se hizo en ese momento, en ese recorrido. Comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana y finalizó como a golpe de 7 o 8 de la noche. Acá, Barreiro, general Barreiro de las tropas españolas, primero que retó a Dios cuando dice: ni Dios mismo me arrebata esta victoria. Una seguridad. En este momento Bolívar está retrocediendo y es cuando invoca a Rondón. Coronel, salve usted la patria. Rondón, Infante Carvajal, habían pertenecido al ejército español en Venezuela. Frente a la premisa que me comentaba hace un momento de que reta a Dios, pues primer gran error, ¿no? Porque más allá de nuestras propias concepciones religiosas y dogmáticas, cabe resaltar que aquella época estaba muy marcada por la religión, ¿no? O sea, realmente pues todo este reinado español estaba muy bien cimentado con la religión cristiana y pues ya ahí partimos de un gran error según su visión y concepción ideológica, ¿no? De hecho, todo lo que eran los movimientos telúricos en esa época, los realistas lo aprovechaban para decir que Dios se estaba oponiendo a la libertad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pertenecer a la corona española. Ok. Es de que cuando el terremoto de 1812 en Venezuela, Bolívar dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. En ningún momento dice: si Dios se opone, si la naturaleza se opone, nosotros seguiremos. O sea, en ningún momento invocó a Dios. Ese para mí fue un error que, como usted dice, pasó allí. Marca un punto de partida y interesante. Bolívar, retrocediendo, le dice a Rondón: coronel, salve usted la patria. Rondón le replica: ¿cómo que estamos perdiendo si Rondón no ha peleado todavía? Hace la formación de sus lanceros, eran 15 personas conjuntamente con él, Rondón, Carvajal, Infante y muchos y otros más, y hace una formación de lanza. Y detrás de la formación de lanza estaban los escuadrones o los batallones de Anzoátegui y Santander. Actuaron como una planadora, se fueron a atacar y prácticamente terminaron de despejar, porque no fue una victoria clara, como se dice. La noche, la lluvia, prácticamente lo que hizo fue que el ejército español se replegara, logrando así ese momento la victoria. Casos que se presentan allí: coronel, salve usted la patria, pasó a ser el lema de la caballería del ejército colombiano. Y el otro, cuando está saliendo Carvajal e Infante a formar para salir a la batalla, Bolívar hace la segunda exclamación: este es el momento, vencer o morir. Vencer o morir es el lema del cuerpo de ingenieros del ejército colombiano. Correcto, sí señor. Otros casos que se dan allí en batalla: entra en pelea la legión extranjera, la legión británica, comandada por James Rock. James Rock sale muy mal herido en la batalla y posteriormente el médico tiene que amputar el brazo. Según lo investigado, él no le dolió por el corte del brazo, simplemente que después que lo hace, agarró el brazo y lo levantó. ¡Que viva la patria! El médico le pregunta: ¿cuál patria? ¿Inglaterra o Irlanda? No, la patria que me dará sepultura. El sentido de pertenencia. Estaba peleando por una patria, por algo que estaba convencido. Él murió a los pocos días y está enterrado en un convento cerca de Benecito. Posteriormente también entra en juego otra joven. Cuando comienzan a revisar los cadáveres, la joven Simona Amaya, una joven de Payense, que ya había peleado en dos guerras anteriores con el ejército y se había vestido de hombre para poder pelear, ya que estaba prohibido de las mujeres que pelearan. Ella peleó en Paya, peleó en Gamesa de Pagá y falleció en el Pantano de Vargas. Una payense. Sí, señor. Casualmente, y perdona que nuevamente lo interrumpa, algo interesante de todo este conocimiento y la retroalimentación de esta historia es poder resaltar la importancia también que hay de la mujer en todo este proceso, aunque en aquella época no se le haya dado pues ese valor, ¿no? Porque realmente pues muchas veces se nos habla de personajes como Antonio Nariño, José Antonio Galán, y bueno, y de otros próceres de la época, pero pues muy rara vez escuchamos nombres que, aunque son ya conocidos, como Policarpa Salabarrieta, pero realmente no hay como un estudio tan de fondo, ¿no?
Exactamente. Sí, señor. Entonces es muy interesante ver cómo en esta época actual, pues toda esa cultura ha venido evolucionando, ¿sí? A nuestra actualidad y cómo el concepto de sociedad, de cultura, de civilización empieza a crecer y a tomar otro camino. Precisamente, eso fue lo que yo también cada día estoy buscando de buscar más. Lo que a veces, muchas veces pues, se pone entonces muy larga la exposición y la gente también tiende a hacerse un poco. A veces, dependiendo del público también, yo me extiendo o lo recorto, hago lo principal. ¿Okay? Pero sí quisiera resaltar esa parte importante de la mujer. Incluso en ese momento hubo muchas más, que se escapan los nombres, que hicieron el trabajo, vamos a decir, de espionaje. Entraban a los centros españoles a vender fritangas, cuestiones allí, y escuchaban cuáles eran los objetivos. Posteriormente iban con la información a Bolívar, y eso también permitió que muchas cosas se avanzaran en ese sentido. Sí. Claro, también hubo muchas que también las descubrieron y fueron y prácticamente fueron fusiladas y acabadas, ¿no? En ese momento. ¿Okay? Posteriormente, acá la señora Casilda Zafra le regala a Bolívar el caballo blanco Paloma. Ah, ok, el gran, O sea, el famoso. a partir de Pantano de Vargas es que Bolívar tiene el caballo blanco. Toda la vida lo hemos conocido como el caballo blanco. Sí, Desde señor. pequeñito Bolívar y su caballo blanco. Pero Realmente partes después de este evento. De este evento, ¿verdad? Posteriormente llegan a Paipa y descansan 4 o 5 días. El día 5 de julio, perdón, el 5 de agosto, en horas de la noche, sale Bolívar dirigiéndose hacia Puente de Boyacá. Prohíbe, hace como especie de como un decretico pequeño de guerra-muerte, si se quiere decir, donde les prohíbe a los soldados hacer fogatas y prender cigarrillos. ¿Okay? Precisamente para evitar la ubicación. Ujú. Y constantemente cambia de rumbo para precisamente claro. Cuando llega acá la niña María Estefanía Parra, de 10 años, le indica a Bolívar cómo pasar el río por el mejor sitio. Y Bolívar pasó y ocupó una mejor posición. La niña de 10 años, entra otra gran heroína Otra gran mujer que hace parte de eso. un pequeño acto, pero con una gran importancia y trascendencia, ¿no? La trascendencia que tuvo ese, precisamente. Posteriormente ese día, a las 2 de la tarde, comienza la batalla en el Puente Boyacá. La primera arremetida la hace el general Santander. El primer choque de contacto con los españoles. Posteriormente entra entonces la avanzada del general Anzoátegui con 2 batallones y un escuadrón de caballería. El logro de él, la importancia de él, es que entra y ataca el corazón principal del ejército. O sea, donde estaba la artillería, donde estaban todos, y prácticamente los anuló y los rindió. Atraparon a Barreiro y atrapó casi todos los oficiales. En ese momento se logra la libertad de Nueva Granada. Como dice parte militar, nada es comparable con la astucia con que el general Anzoátegui derrotó al corazón del ejército español, reconocido tanto por Santander como por Bolívar. Después, como te comenté hace rato, una vez que logra la batalla, emprende la persecución del ejército español y prácticamente logró apresar a todos los oficiales del ejército español. El que se pudo escapar con tiempo fue el virrey Sámano, que se logró la huida. Llega el 10 de agosto a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, y lo nombran general de división. Y como le dije anteriormente, comandante del ejército del norte, para proteger lo que ya te comenté anteriormente, Tunja, Socorro. Otra cosa importante que se toma en cuenta, que pienso que se toma en cuenta, a Pamplona, ya que Pamplona fue la primera ciudad en Colombia en levantar el grito de libertad, el 4 de julio de 1810, mientras que Santa Fe de Bogotá lo hizo el 20 de julio. El 20, sí, señor. Sí, eso es un dato importantísimo y que, pues, lamentablemente, incluso hasta en la memoria de los pamploneses no está presente, ¿no? Que realmente el grito de independencia aquí en Pamplona es el inicio, por eso también sus nombres, ¿no? Que ciudad fundadora de ciudades y que esto... Bolívar nombra a Pamplona una ciudad patriota en ese entonces.
Ciudad Patriota. Ciudad Patriota. Bueno, ve, y ese término sí no lo conocía. Ese nombre no lo conocía. Luego de esto, me supongo que vinieron a esta casa a establecer su comando general, ya que aquí no estaba el ejército, pero sí estaba el grupo principal donde de aquí podían planificar todo lo que se esperaba. Bolívar sale de acá, de esta casa, vamos a pasar a la sala. Sí, señor. Bolívar sale de esta casa el 8 de noviembre y deja al general Anzoátegui en perfecto estado de salud. El 13 de noviembre Anzoátegui hace su último parte militar. Claro, no sabía que era el último, él hizo su parte y lo murió. El 14 cumplió años y el 15 ya general Anzoátegui estaba muerto. En la otra parte te la continúa en su habitación. Claro, sí, señor. Algo interesante que le escuchaba hace un momento sobre la prohibición de fumar cigarrillo y todo, pues, bueno, tabaco, para evitar que el enemigo conociera el lugar, ¿no? Aquí también, pues, vemos cómo los conocimientos y saberes de la época, pues, también tienen repercusión en la actualidad, ¿no? O sea, volvemos al mismo tema, porque es que es muy importante resaltar que esto no es solamente cosa del pasado, o sea, que ya ocurrió en aquella época y ya, hasta ahí llegó, no. Todos esos acontecimientos, más allá de lo obvio que ha sido la libertad, pues muchos de estos conocimientos y saberes, pues aún se siguen practicando, ¿no? Y en las tácticas de guerra, pues más que nunca, claro. Esta sala habla en general, como prácticamente es como comienzan los orígenes de la libertad, del grito de libertad y la independencia. Aquí tenemos un cuadro que se trata de ver poco a poco. Más que todo trata de lo que es la altura y el posicionamiento de los ejércitos para ese momento de Boyacá. La pelea sobre la guerra de Boyacá fue a 2.700 metros de altura. Ok, 1700. 2.700. Ah, 2700. Sí, seguimos la cota de altura. Puente Boyacá. 2.700. A 2.700 metros de altura. Sí, señor. Hace rato te mencioné a Galán. Por acá también lo nombran. Pero eso es lo que te decía anteriormente, que Anzoátegui nace en dos fechas históricas: 1789, fecha de la Revolución Francesa, y 1819, después de la batalla de Boyacá. Se habla del siglo XVIII, donde comienza a generarse ese descontento social, el movimiento comunero, ¿verdad? Sí, señor, los comuneros. 1781. Después, en 1794, Nariño publica Los Derechos del Hombre. Para ese entonces, Bolívar tiene 11 años y Anzoátegui tiene solo 5. Tan solo 5 años para aquella época. En aquella época. Posteriormente se habla del 20 de noviembre de Camilo Torres de 1809 con el memorial de agravio. Bien sabemos por allí el famoso florero Llorente, que es el que hace el detonante. Sí, señor. Llorente, español, y lo saben bien, español, el perrito atrás. Llorente, español, totalmente, no le tenía mucho aprecio a los españoles criollos. ¿Okay? De hecho, cuando le pidió el florero, Llorente en ningún momento dice que no. Dice que no lo puede prestar porque están deteriorados y lo va a restaurar. Pero ese era el detonante para ellos poder decir que Florente los insultó, les dijo todo, sí, para sí, poder precisamente prenderle el estallido social. Ya desde allí, desde Venezuela hasta Chile, comienza ese descontento por la libertad, y comienza a sentirse esa parte. Acá te hablan del 20 de julio, que en Santa Fe, Bogotá, estalla la revolución de independencia. Pero aquí fue 16 días antes. ¿Ves? Qué bonito. Acá te habla también de 1915, cuando Antonio Morillo llega de Cádiz con 10.000 hombres. De los cuales pacifica. El famoso pacificador. Pacifica a sangre y fuego Nueva Granada y Cartagena y todo. Una vez que logra la pacificación, se va hacia Venezuela con 7.000 hombres y deja 3.000 acá. Que nos favoreció mucho a la gesta independentista. ¿Por qué? No era lo mismo atacar 7.000 que atacar 3.000. Claro. En ese momento, el rey de España está preso por Napoleón. La provincia de Ultramar
de ultramar están en desventaja, no tienen apoyo militar. Hay mucho desconcierto, la gente no sabe qué hacer. Tanto así, usted bien no sabe lo que pasa en Nariño, en Pasto, que no quieren a Bolívar, porque mucha gente de acá se fue hacia allá con los adinerados de los españoles. Y cuando ellos querían seguir bajo la tutela del rey, Bolívar se entera y fue hasta allá y pasó lo que pasó. Pero sí, porque Nariño era bastante, o sea, Pasto, esa región era muy bastante, exacto. Muy española. Gracias a la libertad no hablamos así nosotros. En ese momento, de 1815-16, está Bolívar y Anzoátegui por las Antillas buscando apoyo económico. Ok. Lo que hace rato le comenté. Ya los inundados de invierno cruzan de esos pantanos, ríos caudalosos, y luego el paso de los Andes. Esto es lo que se busca recrear, lo que pudo haber sido el uniforme del Ejército Libertador. Más, como ya comentamos, nuestros ejércitos eran campesinos y llaneros. Sí, señor. Camionetas, camisas, los lanceros. Aquí ya estamos hablando más desde un uniforme de un oficial. De un oficial. Más, se buscó recrear, pero antes que me digan, porque de pronto, cuando pases eso, ¿qué pasa acá? Los botones no representan esa época, porque en cada botón aparece el escudo de armas de Venezuela. Y para ese entonces no era Venezuela. Venezuela se libró en 1821. Es imposible que haya un escudo de armas como tal. Sí, claro. ¿Verdad? Un pequeño detallito que cuando se haga la remodelación de la sala, se le quitarán, se le colocará otro tipo de botones para que sea como más, okay. más real. Más propio de la época. Acá se habla de que el general Anzoátegui era un hombre tranquilo, intenso, firme, su amor a la libertad lo incitó a ser soldado en una época de guerra, ¿verdad? Su ser guerrero lo aproximó a Bolívar. Anzoátegui, a quien le dedica esta casa, no solo fue un valiente soldado que dedicó todo su corta existencia a lucha de libertad, sino también un gran estratega, cualidad que resultó decisiva para el triunfo patriota en la batalla de Boyacá, donde se señaló nuestra independencia. Falleció en esta casa el 15 de noviembre de 1819. General Anzoátegui, su nombre completo es José Antonio Cayetano de la Trinidad Anzoátegui Hernández, de padres vascos. En vascuense, Anzoátegui significa lugar de espinos. La familia no era adinerada, pero sí era un poco clase media. Pero esa misma cuestión de espinos en cuestión los llevó a una precaria situación. A la edad de 1810, en el año 1810, ya Anzoátegui era comandante de un comando en Barcelona, con escasos 19 años. En 1811 se casa y deja 2 niños. En 1812-13 es preso por Monteverde. Tuvo un año preso, posteriormente sale y se une a Bolívar. En 1814 ya participa con Bolívar en la toma de Santa Fe de Bogotá, el sitio de Santa Fe de Bogotá y Cartagena. Como te dije anteriormente, en 1815 y 1816 ya participa en varias peleas en Venezuela y a su vez anda por las Antillas buscando apoyo militar con Bolívar. En 1817 conoce a Francisco Pablo Santander. En 1818 ya tiene su mando la Guardia de Honor, los cazadores, la Guardia de Lima y los cazadores, ¿okay? La Guardia de Honor del Libertador. Y acá, cuando el 19 de febrero, el día 15, es cuando te comenté que se celebró el Congreso de Angostura. Ya todo lo demás ya lo hemos hablado en las fechas que... Sí, señor, en todo este proceso. Bolívar, Santander, Anzoátegui, hijos de españoles criollos, hijos españoles, se levantan contra la corona española. La parte de la opresora, la parte opresora que tenía España, y sobre todo la parte del monopolio comercial que existía, y eran los que decían ellos. Ese fue prácticamente el detonante que ellos quisieron la libertad. Tenían muchas tierras, muchas cosas, pero no podían hacer nada porque era todo para la corona del rey. Sí, señor. Acá tenemos una réplica de la espada del general Anzoátegui. La original reposa en el Museo Nacional de Bogotá. Los talleres del SENA hicieron solamente 2 réplicas. Una que está enviada a Venezuela y esta que reposa acá en la casa. Que fue tanto eso como unas reliquias que vamos a ver ahora, que prácticamente los soldados, después de esa época de las guerras que existieron posteriormente, respetaron siempre esa parte porque era del general Anzoátegui. Ok, ¿esas réplicas de qué están elaboradas?
Me imagino que de hierro. ¿Verdad? Sí, señor. De este lado tenemos dos informaciones bien interesantes allí. Aquí vamos a ver solamente las batallas que participó el general Anzoátegui. ¿Ok? O sea, todos esos Allí puntos tenemos, marcados. sí, marcados: Venezuela, Colombia y Ecuador. Que si yo pongo otra vaina acá en 1819, todo esto era el virreinato de Nueva Granada. Sí, señor, correcto. Acá se hizo fue recrear las batallas que peleó el general Anzoátegui. Acá faltan muchas batallas. Anzoátegui estuvo en 3. Ni siquiera aparece la batalla de Paya, porque Paya fue Antonio Redondo, del grupo de Santander. Acá, Gamesa Topagá, Pantano de Vargas, Boyacá. Y la toma de Anzoátegui y la toma de Santa Fe, Bogotá, y el sitio de Cartagena. 37 peleas, donde solamente perdió 5. Vamos a decir que empató 8 y el resto las ganó. La más importante, que lo llevó a la inmortalidad, fue la batalla de Boyacá. Correcto, sí, señor. Por acá se recrea lo que es el paso de los Andes, el páramo de Piso. Ahí están nuestros lanceros, con la ropa que tenían, la poca ropa que tenían, descalzos, con una altura de 3.500 metros. Si hoy en día, donde estamos acá, estamos pasando frío con toda la indumentaria de la modernidad, imagínate eso en aquel entonces. Y expuestos directamente al contacto con la naturaleza. Yo dice que cuando llegamos a la primera cúspide, ya llegamos a la cúspide, cuando ya había otra cúspide que pasar más adelante. Y así se decía. De este lado se busca recrear lo que es el pantano de Vargas, ¿verdad? Nuestros lanceros, y con las armas que una vez que se ganaban las peleas, ese armamento pasaba a ser parte de nuestro ejército. Esta casa, como es patrimonio y mantiene su estructura, ciertos cambios que sí hubo acá: paredes de 70 centímetros de estape pisada, el techo del piso es totalmente original. Sí, señor. Esto, como pasa en el Museo Casa Colonial, las paredes entre 72, 65, 72 centímetros de grosor, tape pisada y el piso hecho con arcilla por artesanos de la zona y de la época. Detrás de ti, hoy en día está una ventana. En ese entonces era una puerta. Esto es lo que llamaban el paso de las mulas. Por acá pasaban todo lo que eran las mulas, la servidumbre y los esclavos. La puerta pequeña tiene un motivo que obligaba a los esclavos a hacer una venia antes de entrar. Tenían que agacharse para poder entrar a la casa. Ah, ok. Por eso lo pequeña. Sí. Por ahí pasa una bestia tranquilamente con su carga. Sí, pasaba. sí, Una persona, un esclavo africano, jamás imagino que pasaba por acá. Nosotros sí pasamos porque es una altura promedio. Curioso. Y sabe que en la visita, y debe ser un tema igual allí el del Museo Casa Colonial, porque él también tiene un paso. Sí, tiene la puerta hacia la parte exterior, y hay un pasillo que es el de las mulas. La puerta inicial es grande, amplia, listo. Pero hay un punto medio de ese pasillo que está hecho en piedra, que es pequeña, y a mí eso sí me tomó como por curiosidad, ¿sí? ¿Por qué si la puerta inicial y la final son grandes, por qué la de la mitad es pequeña? Debe ser, obviamente, pues pasaba como lo que usted menciona acá, ¿no? El esclavo y la servidumbre tenía que llegar y hacer reverencia. Columnas también de la época. Todo esto fue la obra romana de aquel entonces. Por eso se ve que le ves la parte ruda. La primera vez que yo estuve en contacto acá, estudiantes de la universidad, como se estaban haciendo la restauración del La restauración. Ahora vamos a ir a los Romay. Ahora vamos a estar más de cerca del Parque de las Mulas. Esta puerta también es de la época. Qué bonita. Y pesada, me imagino, Sí, bastante pesada. Disculpe. Vale, lo que traes el peso.
Sí. Mira la bisagra como era, ¿no? Eran dos. Ah, dos argollitas, dos anillos. Estamos en este momento en este sitio. Esta es la posición en la que nos encontramos. Este era el pasillo, el paso a la puerta del patio y luego hacia el final. Ok, sí, señor. Gracias. Ahorita vamos a pasar a la habitación de General Azuate. Habitación del general. ¿Aquí es donde él fallece? ¿En esta habitación? Sí. En esta habitación fallece el general Anzoátegui el día 15 de noviembre de 1819. Al fondo tenemos un cuadro donado por la República de Venezuela de la artista plástico Cecilia Fajardo, donde lo autorretrata. ¿Okay? Sí, señor. Una carta que el general Anzoátegui le envió a su esposa, bastante conmovedora, o sea, una belleza de carta que hace. Lamentablemente la carta llegó, mas él no pudo llegar. Él pidió un permiso, se le había otorgado el permiso, mas nunca fue posible. O sea, él no llegó, fue de repentina muerte. Dicen que fue de tifus. El tifus es una enfermedad contagiosa, precisamente por el paso de todos esos corrientes y ríos que pasan sucios y todas cuestiones. Pero fue el único que falleció del ejército, es extraño. Sí, que hay como un aire de incertidumbre, ¿no? Si realmente... Entonces no más nadie del ejército falleció. Dicen que fue un ataque de apoplejía después de un agasajo que se le hizo en su cumpleaños. Nunca se llegó a hablar que de pronto hubiese sido asesinado o algo así por el estilo, envenenamiento o algo. Hay, como dicen, cuentos pueblerinos, Sí, señor. donde había un cierto cortocircuito con una alta dama pamplonesa y el esposo parece que se enteró y en el momento del banquete, que era muy normal, el envenenamiento. Es lo que otra versión que hay por allí que surge así. Que no es tan descabellada tampoco. Los que saben de qué murió el general Anzoátegui están frente a usted. Estas 4 reliquias, tanto el cuadro de San José coronado por el niño, San José coronado. Sí, por el niño, el Cristo de la cruz, Cristo en la cruz, la imagen de la Inmaculada Danzarina y Nuestra Señora de las Nieves. Estas figuras tienen aproximadamente 300 años. Estas Y figuras. estaban presentes al momento en que falleció el general Anzoátegui. Ah, ok, casualmente eso era lo que le quería preguntar. Eso fue lo que me informaron y yo repito lo que me dijo el director de la institución. Vale, perfecto. Acá, 300 en esta años. parte de acá, está lo que yo le comenté. La norma general de división. De hecho, cuando llegue ya le ponen la corona de laureles y él se la quita y se la arroja a su ejército. O sea, dice que no para mí nada. Eso es. Yo simplemente me dedico a seguir órdenes y la parte de subordinación estaba muy marcada en lo que era la parte de autoridad. Okay. Yo muy claro, muy seguro, pendiente de todo, aborrecido a los españoles, general Anzoátegui, siendo hijo de españoles. Entonces aquellos también que si los españoles, que si los bajos, que si los juegos, pero tenía cierta... Ahí tenemos una ventana. Esa ventana es original de la casa. Original. Original de la casa.
de que se construyó. Si usted ha ido a la ermita del Carmen, cuando va por allí pasando por la ermita, se puede notar que hay 3 ventanas grandísimas, ya por el tiempo bastante deterioradas, idénticamente a esta. Y la ermita fue la primera iglesia que se hizo en Pamplona, la ermita del Carmen. Posteriormente se hizo la iglesia, pero esa parte de abajo, esa era la iglesia de Pamplona. Ok, qué Pamplona interesante. se fundó aproximadamente en 1555. Según hace mucho tiempo, ya en 1549 ya habían pobladores acá en la zona, pero oficialmente sigue en 1555 Pamplona. Es un óleo sobre madera. Óleo sobre madera. Autor desconocido. Se ha buscado a la habitación le falta un poco de iluminación, ya que recientemente ha sido restaurada. Ya se hizo parte de la parte eléctrica, ya cada vitrina tiene su luz acomodada, falta de la instalación para colocarle bien, para que la luz direccional. Claro, no, y que es un proceso de bastante cuidado también porque la luz también puede llegar a afectar los pigmentos y... Esta virgen tuvo mucho tiempo desde que yo llegué, estuvo desnuda, o sea, fue reconstruida, y recientemente con la colaboración de 3 almacenes que nos donaron la indumentaria y 2 modistas a la Ejecución a la Orden, y hace una semana y tantito hicieron el traje y vinieron a ver. Ah, hace poco. Hace poco. Ah, qué bonito. Este piano. Este piano no tiene nada que ver con la casa Anzoátegui ni con el general. Ah, ok, interesante. Pero tiene su historia también, buscando la información. La marca Puello es una fábrica francesa que existió en París, Francia en 1807. Se fundó y cerró sus puertas en 1970. Músicos como De La Falla, Strauss, ellos tocaron el piano como este. De hecho, el piano de Chopin, Frédéric Chopin, es de esta marca. Es idénticamente igual, si usted ve la foto es la misma estructura, las mismas patas, la misma manilla, la misma marca. Lo que varía del piano de Chopin es que estos candelabros son cuadrados, ¿ok? Fue una donación que le hicieron a la... Estamos detrás de quién lo donó de dónde proviene. Pero así por encima vino un estudiante de música, hizo un trabajo, se mostró contentísimo, tocó el piano, aún desafinado tocó, hizo la obra y me dijo, para mí yo lo dato de 1830. Y él me dice que este piano está entre 1830 y 1840. Y aún suenan algunos momentos. Uy, hermosísimo. Qué bello. Ahorita prácticamente la edad es algo diferente. Y las muchachas que vinieron hace rato me dicen, ¿qué le hiciste al piano? Nada, estaba allí y había un mural verde que lo opacaba. Se pasó para acá, sobre una pared de fondo blanco, lo han tenido se le echa su pulitura, así como está. Claro. Ya, si la no, importante. Pero ahí estamos poco a poco. Esa es la idea del museo de reconstruirlo. Es hermoso. Muy, muy, muy chévere. No, y de verdad le agradezco muchísimo por enseñárnoslo, porque pues generalmente siempre está tapadito y queda uno como con la curiosidad de si funciona. Vamos a pasar en este momento a la sala de armas. ¿De armas? De armas. La sala de armas acabamos, como te diste cuenta que hay unos paneles allí, acabamos de precisamente tomar esa exhibición, ya que estamos también comenzando a restaurar la sala. Sí. Quitándole lo que es la humedad y una serie de cosas. ¿Okay? Gracias, permiso. Qué lindo. Acá, como te das cuenta, este chico está. Sí, estamos en este momento lijando precisamente, quitando toda esa tiene, lijando la madera para luego hacerle el tratamiento respectivo y colocarlo como está aquella sala.
Sí, señor. Así está. Por supuesto que ya se le quitó la parte de la humedad, se le echó su protector antihumedad y bueno. Acá hay esculturas de la época, también sobre madera, hoy sobre madera. Aquí tenemos a San Antonio y San Francisco de Asís. Me imagino que hubo muchas más acá y hoy reposan en el Museo Arquidiocesano. No se lo puedo asegurar. Tenemos armamentos de 1700, 1800, 1900. Lo que sí es cierto que tenemos acá una bayoneta y balines, precisamente de la bayoneta de 1810, arma de los españoles. Contra esto se impusieron nuestras lanzas, nuestros valientes guerreros y lanceros. Solo con lanzas. Y con astucia y mucho valor. Sí. Algo importante sobre el tema, ya que están estas piezas religiosas y San Francisco de Asís, pues teniendo en cuenta que las hermanas Clarisas, ¿no? El convento de las Clarisas aquí en Pamplona y que lo hubo en Santa Fe. Algo importante es que este grupo de Santa Clara, de las Clarisas, perdón, pues vienen desde la ideología de San Francisco, ¿no? O sea, Santa Clara realmente es de Asís también, de la zona de Asís. Entonces, por eso también la importancia de San Francisco. Y parte de eso también, de las cargas religiosas, recuerda que Pamplona, desde su fundación, es una ciudad mitrada, ya que tiene una arquidiócesis. Aquí hay iglesias, nada más en esa época, en 1819, toda la esquina habían 3 iglesias. En la Casa de Mercado era un convento. Sí, señor. Estaba la Santa Clara y estaba la antigua catedral. Detrás estaba la iglesia de Santo Domingo y estaba el de San José. Aquí quedaba la capilla. O sea, que la ermita, todas estaban prácticamente cercanas. Ahí en la plaza de mercado, esa infraestructura y por ingenieros alemanes, ¿no? Entonces fue construido por ingenieros alemanes de la época. Eso es una belleza. Sí, es unas columnas impresionantes. Esta es otra parte también, como estamos, por supuesto, estamos lijando ese piso. Hoy está mucho más sucio la parte de aquí, pero es proceso también de mantenimiento, ¿no? Claro, sí, señor. Tenemos unos sables acá, hoy los desmontamos para poder trabajar tranquilamente. Fíjate, acá tenemos una época bastante triste, lo que es un grillete. ¿Sí? Le colocaban los esclavos precisamente para que no se movieran, pero Sí, señor. volar. Una bala de cañón que pesa 8 libras. Si eso pesa 8 libras, ¿cuánto pesa el grillete? Tremendo. Tenemos puñales, espuelas, machetes, dagas, puntas de lanzas. Una de las cosas que siempre lo digo, que fue un pasaje triste, pero a su vez también nos dejó una cultura importante en la parte de la música o nuestra historia musical. ¿Cómo se verá la cumbia? Claro, si el esclavo no podía moverse porque tenía un grillete puesto. El arrastradito, el arrastrado. Claro, interesante. Esa parte nos dejó un legado muy hermoso, pero ¿a costa de qué? La contraparte, la esclavitud. Es que interesante el tema de ese movimiento. Pues sí, uno generalmente lo conoce, lo baila y todo, pero pues no hay como ese saber de por qué. Una bala y los símbolos de poder. El bastón. El bastón era el símbolo de poder. Los gritos de libertad se daban precisamente cuando le arrebataban el bastón de mando al procurador, al gobernador, al regente, al encomendero, o sea, le quitaban el bastón de mando. Acá tenemos un bastón con una cabeza de perro. ¿Cuánto habrá costado ese bastón en aquel entonces? Labrado. Una casa como esta costaba 100 pesos, podría ser, y un esclavo te costaba 200. Eran más caros los esclavos que las demás casas. Y en las mujeres, en las damas, la parte de sociedad, una alcurnia, una sombrilla en 1800, con encajes. Eso es lo que le daba también el estatus a la dama. Maestro, ¿una escoba me dará? Busca detener la puerta. Listo.
acá tenemos un busto del general Anzoátegui. Sí. Donde Bolívar, una vez que se entera de la muerte de Anzoátegui, exclama: habría preferido la pérdida de 2 batallones a la muerte del general Anzoátegui. ¿Qué soldado perdió el ejército y qué hombre perdió la república? Esto es conmemorando los 200 años de su muerte. Esa frase como habla de la importancia real del general. Otra parte importante de acá de la casa, el segundo piso, y es parte del museo, es un salón de usos múltiples donde se hacen actividades culturales, donde se hacen eventos estudiantiles, donde se hacen foros, conferencias, se arrienda para autogestión del museo. Del museo, sí señor. Y reposan los archivos catastrales de Pamplona desde 1574 hasta 1990. Las jóvenes que me salvaron y que se fueron son arqueólogos. Están haciendo un trabajo de una escritura de 1577. O sea, en el castellano antiguo. Todo eso está aquí. Toda esa documentación reposa acá. Cuando se necesita, personal del museo hace todo el protocolo de seguridad, saca los libros y posteriormente se escanean, se les transcribe y se les da. Qué maravilla. Está acá. Otra de las cosas también, por este pasillo, solamente pasaban los dueños de la casa. Por acá no pasaban los esclavos ni la servidumbre. Todos Claro, pasaban era por aquel. Siempre, porque siempre había un esclavo que era el que, ¿verdad? El caporal o el servicio era de la parte del dime. Pasaba solamente él. Entonces, como usted me invita y yo estoy en la casa, adelante. Permiso, muchísimas Solamente gracias. pasaban los esclavos, no podían pasar sino los invitados. Esta es la puerta que te decía del paso de las mulas. Sí señor. Pasaba hasta el final y quedan vestigios estas 2 bases de columna. Está una aquí y una donde están los niños allá para el fondo. Sí señor. ¿Cómo era la casa? ¿Era más ancha? ¿Era más amplia? Etcétera. No lo sabemos. Simplemente sí sé que estaba acá. Y la parte de esclavitud y la servidumbre. O la cocina, no sé. Acá tienes una mejor vista de la ventana. De la original, ventana, sí señor. que estuvo mucho tiempo tapada por este panel, que aquí está el cuadro de San José. Ah, ok. Eso lo que hicimos fue darle vistosidad a algo tan importante. Claro, sí es supremamente importante. Claro, era de rescatar. Bueno, maestro, y pues primeramente agradecerle por todo su apoyo y su colaboración, pero también pedirle disculpas porque pues en medio del proceso y que el tiempo y toda la cuestión, pues iniciamos el video, pero pues no le preguntamos su nombre, no le agradecimos de antemano. Entonces pues quisiera pues también que nos contara un poco más sobre usted. De mi parte, no solamente como estudiante, sino como persona, ¿sí? Agradecerle por compartir todo ese conocimiento y de ser parte de ese proceso de rescatar la cultura que nos precede, ¿sí? Y de lo importante que hay en nuestra tierra y que muchas veces se olvida. O sea, yo estuve muchos años lejos de mi tierra, pero antes de irme, pues como uno crece en medio de todo este entorno, pues se le hace algo común y no le da importancia. Que ese es el mal de nosotros, de todos como tal en nuestra nación, donde pues nos acostumbramos a que lo tenemos todo, a que tenemos biodiversidad, a que hay tantos recursos y pues no se nos da nada malgastarlos, despreciarlos, ¿sí? Pero cuando salimos de nuestra propia tierra y empezamos a vagar, y vemos que no tenemos todas esas posibilidades en otro lugar, incluso como le comento, aquí mismo en nuestra tierra, aquí mismo en nuestro país, porque yo me desplazo de Pamplona, paso 11, 12 años en diferentes municipios, en diferentes departamentos,
Y nunca me logré sentir como me siento aquí en Pamplona, aquí en mi tierra, y donde hay tanta cultura, donde hay tanto patrimonio, ¿sí? Y para personas como nosotros que estamos en el mundo del arte, pues es realmente valioso, ¿sí? Y que todavía hay de dónde rescatar, porque en otros lugares la ciudad ha crecido tanto, la modernidad ha crecido tanto, que ya pues no se le da importancia a este tipo de lugares y muchas propiedades que son privadas, pues sencillamente terminan destruidas para darle paso a grandes propiedades verticales, ¿sí? Entonces, Bueno, fíjate, algo que no te comenté anteriormente, que acá el estado Barcelona, hoy en día el estado Anzoátegui, en honor al general sí, Anzoátegui. señor, Y en el Tolima existe un municipio con el nombre de Anzoátegui también. sí, señor, correcto. Bueno, ya usted se habrá dado cuenta por mi acento que no pertenezco a esta región. ¿Verdad? Yo soy oriundo de Venezuela, nací en Carabobo, donde nació Venezuela, donde muchos dicen aquí. Llevo aquí 5 años en Colombia y ya voy para 2 años acá en Pamplona. ¿Ok? Soy especialista en educación musical y magíster en gerencia educativa. Me gusta la historia, me gusta todo lo que tiene que ver con nuestra, con nuestra identidad, reconociendo que en un momento, en ese entonces, éramos un solo pueblo, tanto neogranadinos como venezolanos, éramos neogranadinos todos, Sí, señor, correcto. ¿verdad? Lamentablemente, bueno, nuestros gobernantes nos tienen separados, hoy en día más todavía, todos sabemos las razones, pero no hay que entender que en aquel momento nuestro ejército, con propiedad, nuestro ejército, porque éramos uno solo, éramos venezolanos y neogranadinos buscando la libertad de nuestros pueblos, y lo logramos. Bolívar liberó 5 naciones, no se apoderó de ninguna, entregaba esto es suyo, chao, esto es suyo, chao, esto es suyo, chao. ¿Okay? A diferencia de los españoles, a diferencia del Imperio Romano, a diferencia de Napoleón, que conquistaban para ellos. Y seguía entonces, por eso, tanto es Brasil, sin ir muy lejos, habla portugués, porque llegaron fueron los portugueses. Por el Correcto. convenio que hubo entre España y Portugal. Tú te quedas con esta tierra y yo me quedo con esta tierra. Simple y llanamente que acá, bueno, contamos con el genio del Libertador, que nos unió y luchamos por una causidad, nuestra libertad. Eso es lo que te puedo decir en Sí, ese sentido, señor. porque muchas veces me... ¿Y de dónde es usted? Pero, como les digo, en aquel entonces fuimos solos, fuimos un solo ejército, fuimos una sola unión y un solo líder, el Libertador. Y es muy bonito regresar pues a toda esta historia para poder seguirnos sintiendo uno mismo, ¿no? O sea, que todos somos parte de un mismo pueblo y de una misma tradición. Porque, como usted mencionaba, pues en aquella época, bueno, hablemos de aquella época, eh, pues se conquistaba para ellos mismos, ¿no? En el caso de los españoles y de todas estas civilizaciones. Listo, hay una gesta libertadora, Simón Bolívar, todos estos próceres de la independencia, logramos ser un pueblo totalmente independiente, pero hay algo muy triste que no solamente pasó en aquel entonces, sino que pasa aún hoy en día, que por eso pues el término de nuestra patria boba, ¿sí? Porque teniéndolo todo, teniéndolo todo para crecer como nación, para ser totalmente independientes hasta de nosotros mismos, pues empieza a verse también un interés malo sobre la riqueza, sobre la posesión, sobre distribuirse el mandato, ¿sí? O sea, Colombia es un país que durante 40 años todas sus presidencias pasó por tan solo 4 familias, entre primos, cuñados, hijos, padres, abuelos. Fueron más de 40 años donde el poder estuvo tan solo en 4 familias, ¿sí? Y eso es lo que nos ha llevado a que, a pesar de toda nuestra riqueza y biodiversidad,
pues no seamos un país potente como debiéramos ser. El sueño de Bolívar, la Gran Colombia, si se hubiese logrado, si no hubiese habido mezquindades, ni egoísmo, ni intrigas, fuésemos la potencia. Aquí no existiese Unión Europea, aquí no existiese Estados Unidos, aquí fuésemos la Gran Colombia. Fuésemos, tú sabes lo que es todo, las 5 naciones, incluyendo Panamá, los 6. Sí, Lo señor, que fuésemos correcto. hoy en día, con todos los recursos que tenemos nosotros, en toda nuestra nación, juntos, fuésemos una potencia. Lamentablemente eso quedó en el sueño de Bolívar, y bueno, y en nuestra historia. Y también en el sueño de unos pocos, pues lo importante también es ir desde lo personal y desde nuestro propio entorno y lograr esto, una hermandad, un compartir de conocimiento, ¿sí? Y de velar por la cultura y por nuestra historia. Y no solamente para nosotros, sino para podérsela dejar a nuestras nuevas generaciones, ¿no? Tengo un hijo de tan solo 6 años y es hermoso ver cómo él, a través de ver a su padre en este medio, él empieza también a interesarse por todo esto y es un legado muy bonito de dejar. Entonces, maestro, de verdad, muchísimas gracias, mil gracias por su conocimiento, por su tiempo, porque realmente cabe resaltar, maestro, compañeros, que el museo ya se estaba cerrando, el maestro ya estaba a punto de cerrar. Como se dieron cuenta, él tuvo que volver a abrir los salones, las salas, para podernos mostrar, invitar a todo esto, a toda esta riqueza cultural e histórica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su amor a la educación, por su amor al conocimiento y por su amor a la historia. Entonces, maestro, de verdad, muchísimas gracias. A la orden. Entonces, hasta luego.